Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, amados, por acompañarnos en cada uno de los programas que en el transcurso de las semanas estamos presentando con los temas y de una manera pedagógica muy sencilla, tratando de pasar este proceso de transición desde la religión tradicional, el evangelismo y demás, hasta el nivel de nuestra Kadosh Torah. En especial, un saludo para todos aquellos que por primera vez o por primeros días están acompañándonos en esta programación de Israel Casa Integral desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Esta semana estamos abarcando el tema respecto de el lenguaje Kadosh, Lashon Kadosh, el idioma, la expresión que tenemos a través de los textos bíblicos como lo es el idioma hebreo. Ayer hicimos una introducción básica de la historia, el contenido a lo largo de los años y la verdad me impresionó muchísimo. Gracias, amados, de verdad, muchísimas gracias por sus mensajes en el que consideramos necesario profundizar un poco más respecto de la historia, cosa que a mí en lo personal me agrada muchísimo, porque si no conocemos la historia, nuestra historia, estamos destinados a repetirla. Por lo tanto, vamos a ver un poco más de la historia, luego entraremos a las letras, algunas de las características importantes desde el punto de vista de su contenido, su escritura, su representación numérica, pero entre lo más importante que debemos realmente resaltar es cómo aparece o cómo se nos presenta mejor a Yeshua HaMashiach en cada una de estas letras. Ese es un punto al que realmente aspiro en el transcurso de la semana a avanzar. Teníamos algunas tareas pendientes, dentro de ellas, recuerden, el nombre, su nombre, cada uno de ustedes su nombre personal, escriban su nombre en el alfabeto hebreo, abecedario español, y a su vez busquen la forma de llevar su nombre en español al origen del idioma hebreo. Hay algunas aplicaciones que lo hacen automáticamente o si no, simplemente colóquelo en su teclado, en su pantalla y pida lo que sea convertido al hebreo. Muy fácil. Y es interesante, aquí está mi nombre, Roberto, Resh, Bat, Bet, Resh, Tet y Bat. Suma total, 263. Me preguntaron algunos hermanos qué significaba ese sumar o por qué suma. Bueno, voy a mencionarlo a propósito. Dentro del contexto del estudio del hebreo, particularmente las consonantes que tenemos, esas 22 consonantes del alefato hebreo, cada una de ellas tiene un valor, un número que se le asigna. En este caso, por ejemplo, la letra Aleph vale 1, la letra Bet vale 2, la letra Gimel vale 3, la letra Dalet vale 4 y la letra Hei vale 5. Entonces, cuando construimos palabras en el hebreo, al construir las palabras en el hebreo, cada una de ellas con su respectivo número o su código o su valor, pues a su vez arrojarán un número. Me explico, en el caso del nombre mío personal, Roberto, vimos que la Resh vale 200, la Bat vale 6, la Bet vale 2, la Resh vale 200, la Tet vale 9 y la letra Bat vale 6. Al sumarlas entre sí nos da un valor de 263. Esto realmente se conoce con el nombre de gematría, pero es necesario hacer una claridad aquí muy importante. Los hermanos de Judá, la casa de Judá,
los rabinos y todas estas personalidades que a lo largo de la historia han estudiado Torah, pues se han encaminado en algunos términos de estudio más allá, en el sentido un poco gnóstico, en el sentido un poco, no sé qué palabra usar, aunque el término común sería cabalístico, la Kabbalah. Y esto evidentemente nosotros como Casa de Israel, y digo nosotros como Israel Casa Integral y como Casa de Israel, no estamos en el camino cabalístico. Ese camino cabalístico es un camino que está ligado de alguna manera, conectado, valga la pena la expresión que estoy utilizando para hacer claridad con lo que hablamos ayer de los idiomas, y la palabra que estoy utilizando en algunos países podría tener otro sentido. Entonces, la conexión, digamos mejor. Esa conectividad de los números con las letras ha tomado un sentido cabalístico, repito, y la palabra Kabbalah, esa palabra Kabbalah o esa ciencia cabalística tiene conexiones, repito, con algunos aspectos como el horóscopo, los signos del zodiaco, los planetas, entre muchas otras cosas. Es decir, sabemos perfectamente que a la luz de la Biblia, a la luz de la Torah, todo esto tiene que ver con lo que es el ocultismo, o la oscuridad, las tinieblas, la hechicería, entre tantas cosas. Siempre me he preguntado, no he podido realmente encontrar a una persona seria, calificada, a un rabino. Quisiera escucharlo de los labios de un rabino judío, propiamente, un rabino de esos de 100 años, de generación tras generación, no una persona que lleve 10 o 20 años estudiando Torah, un rabino que me explique el por qué ellos caminan con el fundamento cabalístico. La Kabbalah tiene muchas ramas, por favor, tiene profundidad en muchos aspectos, de hecho interesantes. Lastimosamente, su camino es un camino que conduce, repito, a todo este asunto de carácter del horóscopo y de un carácter bastante fuera del contexto bíblico. Ahora, la gematría como ciencia, si puedo decirlo de esta manera, al tomar los números y las letras, nos arrojan elementos importantes que podemos considerar. Y por supuesto, esa gematría, si esa gematría se lleva a los niveles, la gematría tiene muchos niveles de estudio, podríamos pensar que incluso los mismos términos gemátricos también se asociarían con aspectos de este gnosticismo y de ese espiritualismo y todas estas cosas. Pero también es importante tener presente que hay algo que se llama la gematría simple. La gematría simple es lo que estamos haciendo aquí, tomando unas 3 letras, mirando sus valores numéricos, y al hacer su valor numérico, pues obviamente establecemos entonces cuál es el valor total que esto suma y nos da asuntos importantes, lo consideraremos en otro aspecto. Eso en cuanto a las inquietudes que ayer me presentaron. Otra de las inquietudes que teníamos presentes para el día de hoy es hablar acerca de las lenguas semíticas. Es muy importante, hermano, que usted haga la tarea. No lo haga por presentarla, por enviármela. Si la envía, perfecto, yo la recibo y la reviso. Y pues, gloria al Eterno que hagas esa tarea. La tarea tiene como propósito que tú allí en casa te edifiques, crezcas de manera individual, personal, en tu estudio de Torah. Entonces, cuando hablamos del concepto de las lenguas semíticas, pues es una tarea extremadamente simple. Aquí, con la ayuda del internet, buscamos el concepto y vamos a ver algunas definiciones. Yo hago la tarea con ustedes para, obviamente, concluir y buscar respuestas. Las lenguas semíticas o semitas son una subfamilia de la familia de las lenguas afroasiáticas. Y estoy tomando esta información sencilla de Wikipedia. O sea, no se preocupe por profundizar. Hay textos mucho más interesantes que tratar, pero esto es algo para por lo menos aclarar conceptos. Se desarrollaron sobre todo por el Oriente Próximo y el norte y este de África. El término fue utilizado por primera vez en la década de 1780 por miembros de la Escuela Histórica de Gotinga, quienes derivaron el nombre siguiendo la tradición bíblica. Según estos textos, Sem era un hijo de Noah o Noé, cuyos descendientes serían los pueblos semitas.
Esto lo podríamos definir de una manera sencilla. Entonces, ya la respuesta hasta aquí es bastante clara. La palabra semitas viene de Sem, un hijo de Noa. Pero recordémonos, si anterior a Noé, entonces se habló alguna lengua semita, o es a partir de Sem que empieza el concepto del lenguaje semita. Y recuerden, esto lo estoy tomando como parte pedagógica de la clase, porque mal decimos o decimos mal que hay personas antisemitas, típicamente. Cuando se menciona el Holocausto, cuando se menciona la Inquisición o se mencionan los asuntos babilónicos o demás, se hace alusión al concepto de antisemitismo. Y cuando se menciona la palabra antisemitismo, se hace alusión particularmente al pueblo judío. No estaría mal en el sentido de que el pueblo judío es uno de los pueblos, entre otros, que utilizaron las lenguas semitas. Pero cuando hacemos el sentido antisemita refiriéndonos a los judíos, y yo no quiero nada con los judíos porque nosotros somos antisemitas, pues hay un error allí en la expresión. Y el error evidentemente tiene que ver con el sentido en cuanto al lenguaje. Por eso la tarea es tan importante. Las lenguas semíticas más habladas en el presente hasta nuestros días son precisamente el árabe, el amhárico, el hebreo y el tigriña. La prolengua o grupo de dialectos estrechamente ligados con que habría dado lugar a las lenguas semíticas se conocen como protosemita. De la familia de las lenguas semitas se conservan registros escritos interrumpidos desde el año 2500 antes de Mashiach hasta el presente, lo cual hace de ella el mayor testimonio histórico. Compare los 4.500 años de registros de lenguas semitas con algo más de 3.500 años de textos en lenguas chinas, los 3.400 años de textos griegos o los 4.000 años que medían entre las primeras inscripciones egipcias en el antiguo y los últimos textos del copto, que datan del siglo VIII. Los primeros textos semíticos conocidos están escritos en acadio. Es una palabra muy interesante porque esa lengua acadia, tiene una profundidad. Son de los primeros elementos que se consideran en la historia del lenguaje hablado. Recuerden que probablemente los prehistóricos no hablaban propiamente un lenguaje como lo podemos expresar hoy. Probablemente se utilizaron algunas señas, como diría alguien, señales de humo, pero particularmente pictografías, dibujos. Y las primeras formas de hacer los negocios estaban representadas a través de esas formas de dibujar y de esta manera expresar una comunicación. Los primeros textos semíticos conocidos están escritos en acadio. Esto es desde el 2500 antes de la era común hasta el 1600 antes de la era común. Eblaíta, 2400 años antes de la era común. Ugarítico, 1400 años. Lenguas cananeas, 1200 años antes de Mashiach. Hebreo antiguo, 1100 años antes de Mashiach hasta de 150 años después de Mashiach. Fenicio púnico, esto es 1000 años antes de Mashiach, y el arameo antiguo 900 años antes de Mashiach y 250 años después de Mashiach. Las lenguas semíticas suelen entonces dividirse en tres grandes grupos. Interesante, los orientales. Observen, cuando hablamos de los orientales, que ayer mencionábamos sobre los hombres de ojos rasgados, vemos a los hombres de ojos rasgados y decimos todos los hombres son iguales. De ahí se deriva esa frase, todos los hombres son iguales. Piénselo. Entonces, estas lenguas se derivan desde el punto de vista de los orientales, por favor téngalo presente. Desde el punto de vista orientales en el sentido de Mesopotamia, los occidentales y los meridionales. Dentro del grupo de los orientales, todas las lenguas semíticas del grupo oriental están actualmente extintas. Hasta esta rama pertenece la lengua semítica más antigua conocida como el acadio, que se hablaba en lo que hoy es la zona actual de Irak.
más antiguas inscripciones de acadio datan de la primera mitad del tercer milenio antes de Mashiach y utilizan las escrituras cuneiformes como la que se presentó por los sumerios. El acadio se fragmentó en dos lenguas diferentes, el babilonio, hablado al sur de Mesopotamia, y el asirio, hablado en la zona norte. Se discute si el eblaíta, lengua hablada en la ciudad de Ebla, en Siria, en el tercer milenio antes de nuestra era, recientemente descubierta, pertenece a este grupo o al de las lenguas occidentales, puesto que parecen tener similitudes con ambas ramas. Las lenguas occidentales, la mayor parte de estas lenguas están también extintas, sobreviven únicamente dos, el hebreo y el arameo. Las lenguas semíticas occidentales conocidas son ugarítico, se habla en la zona de la antigua ciudad de Ugarit, en el Mediterráneo oriental, a mediados del segundo milenio antes de Mashiach. Se conocen varios textos en lengua ugarítica descubiertos en excavaciones arqueológicas a partir de los años 20, lengua actualmente extinta. Amorrita, lenguas cananeas, principalmente el fenicio, púnico, moabita, edomita, hebreo y amonita. Hay indicios de que el fenicio se hablaba y se escribía a mediados del segundo milenio antes de Mashiach, aunque solo existen inscripciones de esa lengua a partir del año 1000 antes de Mashiach. Existen extendidas por todo el Mediterráneo oriental. Del fenicio derivó el púnico, la lengua de los cartagenises, que aún era hablada en el siglo V. Según el testimonio de San Agustín, la lengua moabita, edomita y amonita se hablaron en el área en torno al Jordán. De estas lenguas existen solo unas pocas inscripciones de la primera parte del milenio antes de nuestra era. En el caso del hebreo es bastante peculiar. La primera inscripción conocida en esta lengua data del año 925 antes de Mashiach y muchos de los libros de la Biblia están escritos en dicha lengua. Sin embargo, a partir del siglo IV antes de Mashiach, sufre la dura competencia del arameo. Se extinguió finalmente en el siglo II, sobreviviendo como una lengua litúrgica. Fue recuperado con esfuerzo a partir del siglo XIX por los sionistas. Observen, verdaderamente el hebreo apenas en el siglo XIX vuelve a tomar fuerza, vuelve a tomar la importancia que en algún momento seguramente lo hubo. Y es interesante porque incluso ahora vemos diferentes tipos de hebreo. El hebreo antiguo, el hebreo litúrgico, el hebreo moderno. Y ese hebreo moderno tiene que ver no solamente con la escritura, sino que tiene que ver fundamentalmente con la expresión oral, la manera de hablarlo. El arameo, documentado desde el año 850 antes de la era común en Siria, se extendió rápidamente por todo el Oriente Próximo, llegando a convertirse en la lengua franca de un extensísimo territorio que se extiende desde Afganistán hasta Egipto, siguiendo competente con el griego, el idioma más importante del Oriente Próximo, hasta que tras el advenimiento del Islam fue desplazado por el árabe. Esto dividió a varios dialectos, clasificados en dos grupos principalmente, el arameo occidental y el arameo oriental. Uno de los dialectos más destacados pertenece al grupo oriental, que es el siríaco, lengua litúrgica de varias iglesias cristianas orientales, el arameo subsistente en la actualidad. Se estima que hay unos 400,000 hablantes de esta lengua y la mayor parte de ellos están en el Oriente Próximo. Bueno, lenguas árabes, lenguas lenguas etiópicas que se dividen en etíopicas septentrionales y etíopicas meridionales. Palabras interesantes. Etíopicas septentrionales y etíopicas meridionales. Bueno, esto es parte de la tarea y me tomo el tiempo, repito, de leerlo y mencionarlo, porque es algo que usted puede hacer en casa, pero tengo que presentarlo, hermanos, porque probablemente muchos no se toman este tiempo. Y esto es muy importante y lo traigo, repito, a colación, mis amados. ¿Por qué? Porque evidentemente los arqueólogos a lo largo de la historia han hecho un trabajo extraordinariamente importante. ¿Cómo?
encontrando muestras escriturales en los, ¿cómo se llama?, en las piedras, en las rocas, en las paredes, en muchos aspectos. Uno de los hallazgos más importantes que se ha tenido recientemente corresponde al hallazgo del sello del rey Ezequías. Importantísimo. Tengo algunas gráficas, no las puedo presentar, pero se las puedo enviar a través de Telegram para los amados de Easy en Telegram, para que todos la puedan ver, o a través de WhatsApp. Si usted me pide por favor las gráficas, yo con mucho gusto se las envío. ¿Y por qué lo menciono? Porque en este sello del rey Ezequías, que es apenas como una moneda, aparecen las letras hebreas, mencionando en un hebreo paleohebreo específicamente. Esas letras paleohebreo traídas al hebreo moderno son la letra Het, Zayin, Pep, Yud, Hei y Bat, que traducido a nuestro español es Adonai ha fortalecido. Importantísimo, importantísimo, porque esto nos muestra entonces que los profetas y los personajes bíblicos evidentemente tenían esta escritura y tenían, por supuesto, este lenguaje. Este hallazgo del sello del rey Ezequías, Hizkiyahu, fue encontrado en una excavación arqueológica junto con otros 33 sellos, figurillas y cerámicas en un antiguo basurero adyacente al monte del templo de Jerusalén por el arqueólogo israelí Eliad Mazar. Muy importante, muy importante. Dicho sello fue excavado en el año 2009, es decir, esto es un asunto reciente, y fechada en el reino del rey de Judea, Ezequías, entre el 715 y el 686 antes de la era común, y lleva una inscripción escrita en palo hebreo que significa perteneciente a Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Maravilloso, maravilloso. Y también muestra, entre varias de las partes de la figura, muestra un sol con las alas extendidas, las cuales están giradas hacia abajo, flanqueadas por dos símbolos egipcios. Estos símbolos egipcios son interesantes, hermanos, porque uno de ellos en particular me llama mucho la atención. A ver si lo puedo hacer aquí en la gráfica, básicamente para tratar de hacer una muestra. Este símbolo egipcio, probablemente muchos de ustedes lo han visto. Este símbolo egipcio se conoce con el nombre de Ankh. Ankh es un símbolo egipcio. ¿Y por qué justamente en el sello del rey Ezequías aparece este tipo de figura? Y hay una respuesta arqueológica y técnica al respecto. Y es porque al encontrar este descubrimiento, la Universidad de George Washington dijo que la presencia de este Ankh es un símbolo egipcio como aparece en la presencia del rey Ezequías, el rey de Judá. Y la conclusión a la que se ha llegado es que ya el rey Ezequías había formado alianzas con Egipto en varias ocasiones a través de la historia. Muy interesante. Esta muestra de este símbolo egipcio en el sello del rey de Judá, repito, concluye de que se originaron alianzas desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista del gobierno, de poder, de autoridad, y por lo tanto aparece y está representado allí. En el sello las palabras hijo de están ausentes. Sin embargo, ya que el nombre de Asjaz, padre del rey Ezequías, junto a la palabra Ezequías es claro y es absolutamente significativo este hallazgo del sello del rey Ezequías. Además de la última letra de la palabra Asjaz, está separada de las demás en la segunda línea. En el hebreo moderno las letras de las palabras no pueden separarse en los escritos. En la parte central se encuentra la figura de un sol alado en el que Ezequías representó la protección y el apoyo de las alturas. Al lado derecho y también al lado izquierdo, pero difícilmente visible, se encuentra el símbolo egipcio conocido como Ankh, el cual representa la vida y es muestra de la fuerte relación que existió entre el rey Ezequías y los egipcios. Interesante, muy interesante, muy interesante. Bien, mis amados, vamos a avanzar un momento para que nos adentremos entonces al tema
respecto de la importancia de las letras que ya estamos mencionando y su significado particularmente en el sentido de Mashiach. ¿Cuál es la importancia de estas letras? Vamos a dar comienzo con nuestra letra número 1, valor numérico 1, Aleph. La letra Aleph está formada por dos letras Yud. A ver, si ustedes observan, esta parte pequeña y esta parte pequeña son dos letras Yud. ¿Qué valor tiene la letra Yud? Vale 10, ya lo veremos un poco más adelante. Y a su vez los une una letra Bat. ¿Qué valor tiene la letra Bat? A ver si puedo hacer el ejercicio. No tengo mucho espacio. Bueno, voy a tomar este espacio para que podamos hacer una pequeña práctica con ustedes. Cuando construimos la letra Aleph, lo primero que trazamos es una letra Bat. A su vez, trazamos una letra Yud y trazamos una letra Yud. Aquí formamos la letra Aleph. Es interesante al hacer este ejercicio que esta letra vale 10, esta letra vale 10 y la Bat tiene un valor de 6. ¿Qué valor se nos forma? 10 y 10, 20 y 6 nos da el valor de 26. ¿Por qué es importante ese número 26? Porque ese número 26 a su vez forma la palabra más importante de todo nuestro contenido del hebreo. ¿Cuál es? Yud, Hei, Bat, Hei. Yud vale 10, Hei vale 5, Bat vale 6 y Hei vale 5. ¿Cuánto esto nos suma? Nos suma 26. Es decir, que ese 26 corresponde, repito, a la letra Aleph. ¿Por qué es importante esto? Porque la primera letra del alfabeto hebreo, que tiene una Yud más la letra Bat, nos forman el nombre de Yod Hei Bat Hei, el nombre de nuestro Adonai. Y esto es muy importante. Entonces la parte superior, la parte inferior, repito, más la letra Bat diagonal forman el nombre de Hashem, el nombre de Adonai. Esto representa también a su vez las aguas superiores y las aguas inferiores con el firmamento entre ellos, como fue escrito y aparece en el proceso de la creación en el libro de Bereshit, en el capítulo 1 en adelante. El agua es mencionada por primera vez en la Torá en el relato del primer día de la creación. Y el espíritu de Adonai merodeaba sobre la superficie de las aguas. En este momento las aguas superiores e inferiores eran indistinguibles. Su estado es llamado como agua en el agua. En el segundo día de la creación, Adonai separó las dos aguas y extendió el firmamento entre ellas. En el servicio que nosotros vemos aquí a este punto, nos daremos cuenta que desde el primer momento la letra Aleph tiene el contenido de Adonai en todo su esplendor, el contenido de la creación, el contenido de todo lo existente, de todo lo que ha de ser, de todo lo que será, se encuentra aquí en la letra Aleph. Es interesante y probablemente usted se lo debe haber preguntado, amado hermano, ¿por qué cuando iniciamos el estudio de Parashot en nuestras Biblias y vamos a la porción de la Biblia, en la primera escritura, nosotros encontramos el nombre de Génesis, cuando verdaderamente el nombre allí es Bereshit? Debería estar escrito tal cual en hebreo. Estos nombres no admiten cambio. Sin embargo, se nos trae el nombre de Génesis en el principio, en la creación. Pero verdaderamente el Bereshit tiene que ver con lo que es el Reshit, lo primero, Reshit, lo primero, no en el principio. El Reshit es lo primero de la semilla, lo más importante. Y nos daremos cuenta que la creación en el capítulo 1, verso 1 de nuestra Biblia, de la Torá, no da comienzo con la letra Aleph. Nos da comienzo con la letra Bet, porque la letra Bet de Bereshit, de lo primero, pero antes de la letra Bet, obviamente tenemos el todo, la letra Aleph, y su valor numérico es 1, y ese 1 tiene que ver con el Ejad, lo hemos explicado en muchas ocasiones. Ejad, todo es uno, todo es Adonai, Adonai, Yeshua, Adonai, uno es. Mi padre y yo somos Aleph.
Mi Padre y yo somos uno. Interesantísimo para que por favor lo tengan presente, porque en la medida que empezamos a desarrollar el contenido de las letras desde este punto de vista etimológico, desde el punto de vista de su origen, desde el punto de vista de dónde vienen cada una de ellas, entonces encontraremos su importancia. En principio, cuando la letra Aleph dio comienzo en el hebreo pictográfico, aparecía como una cabeza de buey. Y el significado de esta letra Aleph en particular nos muestra poder, nos muestra autoridad, nos muestra fuerza. Acuérdate que el libro de los Hechos nos dice: recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando el Ruach HaKodesh descienda. Importantísimo. ¿Qué nos dice? Que la palabra viva, eficaz y penetrante tiene poder. El poder de la palabra. Libro de Hebreos capítulo 4, verso 12. No es por tu fuerza, no es con tu fuerza, es con el poder, con la autoridad de Adonai, como nosotros podemos tener y avanzar en todo cuanto hacemos. Ahora, esta letra Aleph es interesante porque es una letra muda, es decir, puede ser parte en las escrituras al escribir Amén o Ejad o Israel o cualquier otro término, Abraham, por ejemplo. Es una letra que puede ocupar lo que conocemos como las vocales. Puede ser una A, puede ser una E, puede ser una I, puede ser una U. Dependiendo la palabra, la letra Aleph ocupará ese valor. Bueno, muy bien. Hecho este principio básico, y repito, es algo muy sencillo, pero lo que quiero que usted practique en casa, amado hermano, porque sé que el tiempo no nos va a dar y tenemos mucho de qué tratar, mucho de qué hablar. Vamos inmediatamente entonces a la letra Bet. Esta letra Bet, su valor o su código o su valor nominal o su valor es el valor 2, la letra Bet. Esta letra Bet representa casa. La letra B representa familia, la letra B representa hogar. Es importantísimo porque la letra B representa, ya lo dijimos, el Reshit, el Bereshit, el comienzo de toda la escritura en la Torá. En el contexto del hebreo pictográfico, aparece como un plano de una tienda. Específicamente, la letra Bet en el pictográfico se escribía de esta manera. Y repito, representa una tienda. Su sonido para nuestro lenguaje en español es como la B labial específicamente, así, como la B, como Bereshit, como una B. Y repito, su valor numérico es el número 2. Bet, entonces, significa casa. Muy importante, la escribimos, repito, en el lenguaje moderno, en el hebreo moderno, de esta manera. ¿Tiene otro significado más allá de lo que estamos mencionando? Pues la letra Bet, repito, es la primera letra de la palabra casa y se refiere en especial a la casa de Adonai, a la casa de oración. Recuerden, mi casa será llamada casa de oración por todos los pueblos. En algunos textos, por ejemplo, como en el tema de los Midrash, ya hablamos sobre lo que es un Midrash y si son importantes, si los leemos, si no los leemos. Claro que todo lo que leamos, hermanos, mientras enriquezca nuestro concepto, mientras enriquezca nuestra cultura, mientras enriquezca nuestra liturgia, en el buen sentido de la palabra, en todo lo bueno, en todo lo justo, en ello pensad, pues leamos. Y en los Midrash, particularmente la letra Bet, tiene un sentido de motivación divina para lo que es todo el proceso de la creación. Bereshit. Entonces dice la palabra: bendito sea, deseo tener una morada y necesito que todos sean parte de casa. El cumplimiento, habla del cumplimiento, habla del deseo, habla de la creación del hombre, de la divinidad, del hombre Kadosh, de la multiplicación, por supuesto. Y la Torá, importantísimo, ya lo mencioné, empieza desde lo que es la descripción del Bereshit y nos da una descripción muy detallada de lo que es el tabernáculo, sus utensilios y la declaración del propósito final. Y me construirán un templo y moraré en ellos. No dice en él, moraré en ellos. Y esta palabra Bet, cuando hablamos de la palabra casa, nos habla de todo lo que es la santidad y todo lo relacionado con una casa. Mi casa y yo, repito, serviremos a Adonai. Letra Bet y su valor numérico
el número 2. Mucho tendríamos que avanzar y hablar más en cuanto a lo que significa cada una de las letras. Esta palabra bet también está muy cercana a la palabra ta'aba, que tiene que ver con el deseo, con la pasión, muy importante. Beit yud dalet. La palabra bet se escribe, para deletrearla, bet yud bat. Así escribimos la letra bet. Muy bien, vámonos a la siguiente letra. Importantísima, la letra Gmail. Esta letra Gmail me llama mucho la atención porque seguro que la hemos oído pronunciar con mucha frecuencia. La palabra Gmail, que es la letra número 3, su valor numérico es el número 3. Esta palabra, esta letra Gmail, en el hebreo pictográfico, es una representación básicamente como una L, básicamente así se representaba. Y habla de la historia y habla de reconstrucción. En la escritura pictográfica, la Gimel representaba específicamente un pie. Era algo así como esto, casi como un número 1. Representa el hebreo, el paleohebreo. Representaba en términos genéricos un pie, es decir, estar de pie. Esta letra tiene su raíz en la palabra gam, la cual significa juntarse como un grupo de animales que se reúnen a abreviar, está bien la palabra abreviar, no, abreviado, cuando los animales se reúnen para beber agua, abrevar, espero que esté bien la palabra, corríganme por favor, para beber el agua. La palabra gam, que termina de esta manera como la L, se determina posteriormente como Gimel, que es el pie que representa caminar, y la letra men, que es el agua, y cuando se combinan las dos, gamal y men, de allí se obtiene la palabra entonces Gimel, que significa caminar hacia el agua. Es muy interesante porque esta manera que los antiguos utilizaban corresponde específicamente al lomo, creo que la palabra es correcta, ¿verdad? El lomo de los camellos donde llevan el agua. Por lo tanto, ese Gimel equivale en el hebreo gamal y deriva de la palabra camello, el camello. Y los cananitas escogieron la figura de la jiba del camello para que sea el sonido de g, letra griega. También de allí, de este sonido de la G, digamos de la G de Gimel, viene la letra griega gamma, que tiene su origen, repito, de la letra Gimel, importantísimo. En su raíz primaria, también significa tratar a una persona bien o mal, beneficio o mérito por un trabajo pesado. También la letra Gimel tiene que ver con madurez, tiene que ver con amonestar, tiene que ver también con recompensa, pagar con bien o pagar mal, llevar a cabo una labor o llevar a cabo una carga. La escritura semítica de esta letra evolucionó en el moderno hebreo que conocemos hoy, y creo que hice la Gimel un poco muy trípode, pero la esencia en sí es esa. Realmente la Gimel se escribe de esta manera. Y básicamente el concepto de la Gimel en la escritura semítica y en el hebreo moderno tienen que ver con el trípode, es decir, que tiene los puntos para sostenerse, como una forma de trípode, ¿de acuerdo? Entonces se puede estabilizar, vamos a decir, tiene como dos pies sobre los cuales esta letra se puede plantar, se puede soportar. Importantísimo. Bueno, muy bien. Hasta aquí vamos bien, mis amados. Estoy tratando de hacer algo muy práctico y muy sencillo. Sé que sobre cada una de las letras tendríamos mucho más que profundizar. Estoy viendo los conceptos básicos. Ya entraremos en el tiempo de la semana, si es que el tiempo no lo permite, y hablaremos un poco más en detalle de el aspecto de Mashiach en las letras hebreas, que es algo interesantísimo. Vamos a nuestra cuarta letra. La letra Dalet. Esta es muy interesante, esta letra, porque representa una puerta, representa mover, representa entrada, representa incluso también colgar. En el hebreo pictográfico, esta letra inicialmente
tenía esta forma. Amén. Y representa, repito, una puerta. Posteriormente, ya en el hebreo moderno, se ha establecido de la siguiente manera. Aquí tenemos igual una letra, una yud, y aquí tenemos una bad, que conforman a su vez, repito, esta letra Dalet. La Dalet equivale en el hebreo a una puerta y representa la forma como en una carpa se establece específicamente la puerta. En el hebreo, en el paleohebreo, la Dalet tenía más o menos esta forma, que representaba como una puerta en una carpa, muy importante. La historia y la reconstrucción de la letra Dalet significa básicamente que es puerta, pero tiene varios otros significados asociados. Puede significar, por ejemplo, un movimiento hacia adelante y hacia atrás cuando uno va de un lado a través de otro y de una tienda a otra o de una puerta a otra. Puede significar también colgar, como puede colgarse la puerta de la tienda, colgaba en un poste sostenido y también del techo de la misma. Se colgaba la puerta, se sujetaba de la parte superior. El sonido de esta letra Dalet con nuestro lenguaje en español tiene que ver con la D de Dalet y con la D en español, como lo es también con los equivalentes griegos y con el equivalente árabe. El pictograma semítico temprano, que ya lo mencionamos aquí, se convirtió en una letra semítica media, es decir, como la que vimos de la puerta de una carpa, y luego evolucionó hasta la letra Dalet que tenemos en el tiempo moderno, o en el tiempo tardío, así se le conoce, y aún se conserva en esta forma en el hebreo moderno. Esta letra en su forma semita es el origen de la letra griega delta. O sea, estoy tratando de hacer el comparativo de lo que es la letra hebrea original, luego cómo esa letra desde el paleohebreo y desde el hebreo pictográfico y en su desarrollo hasta el hebreo moderno, tiene conexión con las letras del griego. Ya mencionamos cómo la Gimel, por ejemplo, tiene que ver con gamma, letra griega. Ahora vemos cómo la Dalet tiene que ver también con la letra delta. Muy interesante, muy interesante, muy interesante. Llegamos a nuestra letra número 5. Esta letra número 5 que es extraordinaria. Esta letra a mí me gusta muchísimo. La letra G. Tiene una patica un poco más corta aquí. La letra número 5. Esta letra número 5, en el pictograma originalmente, la letra número 5, en el pictograma estaba representada de la siguiente manera. Posteriormente también cambió de forma y se hizo de esta manera. Pero en la actualidad, en el hebreo moderno, la tenemos de este modelo. Y esta palabra o esta letra, esta consonante, G o G, normalmente se pronuncia G, se escribe H-E-G, corresponde al hombre o nos muestra al hombre con los brazos levantados en un pictograma. También representa mirar, revelar, aliento. Su sonido, el sonido de la letra G en nuestro vocabulario en español es como la letra H, que se pronuncia también o en el español para escribir hilo con letra H. Es una letra que se escribe pero no se pronuncia realmente. O en el caso del inglés también se utiliza como la H, por ejemplo en el caso de house o history. Forman una, no la escribimos pero no tiene como una pronunciación individual. Su valor numérico es el 5 y recordemos que de esta expresión tenemos Yod, Hei, Bad, Hei, el nombre de Adonai que ya vimos anteriormente, su valor es 26. Entonces vemos que esta palabra hebrea significa aquí, como cuando se mira a una gran vista y decimos desde aquí puedo ver hasta ese lugar. Aquí, esta palabra también puede significar aliento, suspiro, como se hace al asombrarse por algo que nos da emoción especial. ¡Wow! Eso nos muestra la letra Hei, perdón. El pictograma original de esta letra es, repito, un hombre con los brazos levantados. Y el hombre de pie con los brazos levantados representa una palabra que indica autoridad, que indica gobierno, que indica adoración,
que tiene la tendencia de mirar siempre con visión amplia, abierta. Y esta palabra, repito, también nos muestra el aliento de vida, ese aliento extraordinario de vida. Otro significado también podría ser suspirar y mostrarnos gran revelación. La letra Hei es tan interesante, hermanos, que por ejemplo en el nombre de Abraham, recuerden que Adonai cambia el nombre de Abraham como el de Sara, y la letra que se coloca de más es la letra Hei para llamarse Abraham, el padre de la fe. Ya no se llamará Saraí, ahora se llamará Sara. Muy importante. Entonces esta letra Hei es una palabra, es una letra como casi como un sonido de una J, y es una letra que nos da inspiración, que nos da revelación, que nos da autoridad. Es una palabra dentro del contexto del hebreo que tiene, repito, un poder especial. Se usa como prefijo en muchas palabras, y cada una de ellas al colocarse completa absolutamente, le da sentido, le da formación a la palabra. Esta letra evolucionó en la escritura semítica tardía y en el hebreo moderno. La letra en su forma del hebreo, el paliebreo, ya la mencionamos aquí en la primera parte, y tiene una forma o una dirección que se lleva al griego y al romano, y que tiene un gran sentido en estas dos lenguas, tanto en el hebreo como en el latín, como en el griego. Es interesante, hermanos, porque si ustedes hicieron el ejercicio en otra de las tareas que teníamos, voy a tratar de explicarlo, porque usted tenía la tarea, tenían que haberla hecho, espero que la hayan hecho, y era observar la tablilla en la cual aparece escrito el Mesías, el rey de los judíos. El rey de los judíos aparecía escrito originalmente el primer nombre en la tablilla. ¿Recuerdan a Poncio Pilato? La tablilla de Mashiach, cuando fue colocado en aquel madero, había una tablilla que estaba escrita en 3 idiomas: en hebreo, en griego y en latín. Por favor, es interesante. Estuve leyendo un poco sobre la importancia de este sentido. En el libro de Juan, en el capítulo 19, versos 19 y 20, Pilato también ordenó que hicieran un Yeshua de Nazaret, rey de los judíos, un anuncio, un letrero, en el que se colocara la estaca que decía: Yeshua de Nazaret, el rey de los judíos. Y muchos de los Yudim leyeron este letrero en hebreo, porque el lugar donde Yeshua fue puesto en la estaca estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Esto es Juan 19 y 20. Pero lo más interesante, hermanos, es que al leerlo en hebreo, Yeshua de Nazaret, el rey de los judíos, las primeras letras de cada uno de las palabras escritas allí, a ver si yo puedo hacer el ejercicio completo, se escribe Yud, Hei, Shin, Bat y Zayin. Ahora tenemos aquí Het, Num, Sayim, Resh y la letra Tab. Luego tenemos la letra Bab, la letra Men, la letra Lamet y finalmente la Sofi, Nun Sofi. Luego finalmente tenemos la letra Hei, tenemos la letra Yod, tenemos una Bab, tenemos una Resh, tenemos una Yud y tenemos una Lamet, una Men Sofi. Entonces, ¿qué es interesante aquí? Es interesante, mis amados, que la primera letra, Yud, la segunda letra, Hei, la tercera letra, Bat y la cuarta letra, Hei. ¿Qué nos forma entonces en el letrero que se colocó allí en aquel madero? Yeshua de Nazaret, rey de los judíos, en hebreo está entonces la primera letra, Yud, la primera letra de la segunda palabra es la letra Hei,
La tercera letra de la tercera palabra es la letra Bat y la cuarta letra de la cuarta palabra es la letra Hei, que nos forma Yud Hei Bat Hei, valor 26 y corresponde al nombre de Adonai, nuestro amado Hashem. El siguiente texto estaba en hebreo y el siguiente texto estaba en latín. Jesus Nazarenus Rex Ibadeorum. Aquí había una polémica, obviamente, porque decían, pero ¿por qué coloca que él es el rey de los judíos? Decían los judíos. ¿Por qué lo colocas a él como rey de los judíos? Él dice ser rey de los judíos. Él dice ser rey de los judíos. No coloques ahí que él es el rey de los judíos. A lo que Pilato contestó, escrito está lo que escrito he hecho. Punto. Eso es, así lo escribí y así quedó establecido hasta nuestros días. Maravillosa historia, esa era parte de su tarea, espero que usted la haya realizado porque obviamente pues tenía como compromiso o como responsabilidad su tarea para que usted pudiera cumplir con esta información y podamos aclarar conceptos y muchas expresiones que a veces tenemos por allí guardadas en nuestro corazón y que no sabemos el por qué ocurren, qué significado tienen, qué es lo que pasa con ellas y hermanos, siempre tenemos que preguntar, por favor dígalo conmigo, siempre tenemos que preguntar. ¿Preguntó alguna vez a alguien? La nuera le pregunta a la suegra, suegra, ¿por qué razón cuando vamos a preparar pescado, usted siempre le corta la cola y le corta la cabeza? Entonces la suegra le contesta a su nuera, bueno hija, la verdad, pues mami siempre lo hizo así. Ok. Cuando la abuela venga, pregúntale a ella por qué razón ella lo hacía así. Cuando vino la abuela, la nuera le pregunta a la abuela, a la mamá de su suegra, abuela, ¿por qué tú le enseñaste a mi suegra que cuando preparamos el pescado se le debe cortar la cola y se le debe cortar la cabeza? La abuela dijo, bueno, la verdad, pues mi mamá lo hacía así. Pero la bisabuela todavía vive. Si tú quieres preguntarle a ella, cuando vayas para allá, puedes preguntarle. La nuera, que le había preguntado a su suegra, a la mamá de su suegra, a la abuela y ahora a la mamá de la abuela, la bisabuela, la encontró. Fue a visitarla y le preguntó, bisabuela, ¿usted por qué enseñó a la abuela y a mi suegra a que cada vez que preparamos el pescado se le debe cortar la cabeza y se le debe cortar la cola? Y la abuela contestó, o la bisabuela contestó, lo que pasa es que cuando nosotros éramos niños en la casa, mi mamá, cuando iba a preparar el pescado, le cortaba la cabeza, le cortaba la cola, porque el sartén en el que se fritaba era muy pequeño y los pescados o el pescado no cabía. Entonces ella los cortaba de lado y lado para que quedaran en el sartén. Espero que me haya captado la moraleja de lo que estoy mencionando, hermanos. ¿Qué ocurre? Nosotros venimos a Torá. Estamos en Torá, estamos en este deseo maravilloso, por supuesto que sí, de aprender el hebreo, grandioso, claro que sí, amados, extraordinario, estamos en esa tarea. Y tenemos esta semana como tarea aprender el alefato y aprender algunas características de las letras. Pero preguntemos, hermanos, preguntemos, ¿por qué acá, por qué acá, por qué acá? Y en la medida que preguntemos, encontraremos respuestas importantes. Vamos a cerrar en el último minuto que nos queda con la letra Bat. Esta letra Bat, su valor es 6. Bat, como suena, Bat. Este nombre, o Bat, la pictografía inicial de la letra Bat era como para nosotros como una Y. Y así se conservó y representa específicamente una estaca. También representa un seguro. También representa como un gancho. Y el sonido de esta letra es como la B, como la V. La B pequeña, como la V. Su valor numérico es el valor de 6. Históricamente, la pictografía original utilizada de la escritura semítica temprana es la imagen de una estaca extendida, como una estaca de tienda. Las clavijas de la tienda estaban hechas de madera y podrían tener una forma como de Y,
para evitar que una vez colocadas dentro de una superficie se sostuvieran, no se salieran del lugar y se permanecieran estables. El pictograma original utilizado de esta escritura, repito, nos muestra puntualmente una clavija. Y es importante porque en el hebreo moderno, la letra bat tiene un valor de 6 y representa, repito, como una puntilla, un clavo. Tiene que ver mucho con los clavos en la muerte de Mashiach, colocados sobre sus pies y colocado sobre sus manos. Eso es la letra bat. Esta letra se usa como una consonante con el sonido de la B pequeña y como una vocal en el sonido O. Cuando la B, la bat, la letra bat, se utiliza en una palabra, su contenido representa el valor de la O también puede representar el valor de la U. Esto es muy interesante. Esta carta se usa con frecuencia como un prefijo de las palabras para significar el sonido y agregar cosas juntas. Es una conexión, hace una conexión. Otro significado de la letra Bat, además de lo que significa un gancho o anzuelo, o nexo, unión, conexión, número de hombre, el 6, número de hombre, muy importante. El hombre fue creado en el 6º día y esta estaca de carpa, su valor numérico, repito, es el número 6. Bueno, mis amados, vamos a dejarlo hasta este punto. Espero que haya sido importante lo que hemos venido desarrollando. Cada una de las letras, y espero que el tiempo nos alcance para poderlas ver absolutamente todas, porque hay bastante tema de qué tratar en las 22 consonantes, pero me tomo el tiempo de hacer el ejercicio despacio para que todos practiquemos. Es una semana muy diferente a todas las que usualmente tenemos de Torah al instante. Adonai puso en mi corazón que teníamos que hacerlo. Me cuesta un poco desarrollarlo porque no estoy muy acostumbrado a las gráficas, al pizarrón, estar sentado en un solo sitio. Cuando utilizo pizarrón en el salón, pues todo cambia. Pero bueno, espero que la ayuda que estamos teniendo de la gráfica nos permita auxiliarnos un poco y por supuesto ustedes ayúdense también en casa, busquen las gráficas, aquí están disponibles en la internet, busquen las gráficas, vean las letras, practiquen las letras, graben las letras, Aleph, Be, Gimel, Dale, Hei, Bat, Sayin, Shet, Tet, Yud, Kaf, la Kaf, bueno, la Kaf tiene dos variantes también, Lamed, Men, Num, Samek, o Samek, Ayin, Pef, Kuf, Resh, Shin y la letra Ta. Aprendemos ese alefato, aprendemos su equivalente en español y eso nos va a ayudar enormemente a establecer el principio de cada una de las palabras. Bien, mis amados, ¿qué me queda por mencionarles dentro del punto de las tareas que traíamos para el día de hoy y que quiero por favor repetirles? Tómense el tiempo de, ya sabemos las letras, las consonantes, sus valores numéricos, apréndanselos, por favor, apréndanse los valores numéricos. Es fácil, hermano, y es cuestión de práctica. En la medida que vamos viendo cada una de las letras y aprendemos su valor numérico, Samek 60, Men vale 40, Nun vale 50, Tab vale 400, la letra Pef vale 100, Kuf vale 20, Yud vale 10, y así, en la medida en que vamos pronunciando las letras y sus valores numéricos, entonces vamos a escribir Israel. Hagamos el ejercicio, hagamos este ejercicio para mañana. Envíemelo, por favor. Escriba el nombre de Israel en español. Escriba el nombre de Israel en hebreo. Ya tienes el nombre de Israel en hebreo. Ahora toma los valores de cada una de esas letras, súmalas y me das el resultado de cuánto es el valor de el nombre de Israel. Hágalo, por ejemplo, con la palabra Ejad. Tomen la palabra Ejad, unidad, coloquen las 3 letras que forman la palabra Ejad, que va a sumar 441, va a sumar 441. Súmenlas, por favor. Tomen la palabra Amén. Hagan el ejercicio con la letra Amén. ¿Cómo se escribe Amén en hebreo? 3 letras. ¿Y su valor numérico cuánto es? Les doy el anticipo, es 91. Entonces, hagan el ejercicio. ¿Cuáles son las 3 letras? Envíenlas, por favor, aquí a través del WhatsApp o a través de Telegram y miremos cómo podemos
podemos estar avanzando. Sé que hay muchos de ustedes que ya están tomando clases avanzadas de hebreo. Maravilloso cuando escucho a algunos hermanos, líderes, pastores de Israel Casa Integral que han estado ya por algunos meses tomando sus clases de hebreo. Aún los niños, sus hijos están aprendiendo el hebreo y cómo han avanzado. Maravilloso. De eso se trata. Hasta que logremos finalmente tomar nuestras Biblias y poderlas leer completamente en hebreo, esto nos dará una oportunidad de crecimiento extraordinario de cosas grandes y ocultas que probablemente con todo lo que hemos estudiado de Biblia no conocíamos. Bien, mis amados, muchísimas gracias. Como pastor Roberto Alfaro, desde Israel Casa Integral aquí en la ciudad de Cherry, les envío un saludo especial. Muchísimas gracias por sus mensajes, gracias por compartir el video, gracias por darle un me gusta también y espero verles mañana a continuación con las siguientes letras, a ver si podemos avanzar un poco más rápido. Necesito que en el transcurso de la semana las 22 consonantes queden listas y preparadas. Shalom para todos mis amados, un muy buen día, hasta el día de mañana. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.